Sistema Monetario Internacional, en este caso, es un conjunto de instituciones y acuerdos monetarios y de tipos de cambio adoptados internacionalmente. Hay algunos objetivos que resaltar y a nivel interno es poder maximizar el crecimiento de la renta a largo plazo, conseguir la estabilidad interna y externa. A nivel internacional es poder garantizar las libertades en el movimiento de bienes y servicios, facilitar ajustes internos e impedir la propagación, en este caso, de desequilibrios internacionales. El tipo de cambio está ligado directamente al sistema monetario internacional y este maneja dos tipos. El primero es cambio fijo, en el cual el Banco Central fija el tipo de cambio y este debe estar dispuesto a mantenerlo mediante las intervenciones en el mercado de divisas. Las variaciones son devaluaciones o revaluaciones. Tipos de cambio flotantes están ligados directamente con el tipo de cambio en el cual se fija en el mercado una función de la oferta y la demanda. Algunos argumentos a favor y en contra de los tipos de cambio flotantes o flexibles frente a los fijos. A favor es que hay efectividad en la política monetaria. En este caso se puede usar la política monetaria para conseguir los equilibrios internos y externos. Los países no tienen por qué importar inflación desde el exterior. Otro punto a favor es que el tratamiento simétrico de todos los países, los tipos de cambio de todos los países se determinan a través del mismo mecanismo. Otro punto a favor es el ajuste rápidamente a los tipos de cambio en los mercados de divisas. Pueden actuar como un estabilizador automático de los desequilibrios internos y externos. Los puntos en contra o que podría tener en contra este tipo de cambio es la disciplina, la descoordinación en políticas económicas, en los mercados de divisas pueden haber movimientos especulativos, la variabilidad de los tipos de cambio, existe una ilusión sobre la mayor autonomía de las políticas fiscales y monetarias. Algunas características de un buen sistema monetario internacional o que se considera un buen sistema monetario es que haya ajuste, en este caso ante las necesidades inevitables, que haya liquidez, en este caso que el sistema monetario internacional garantice un nivel y crecimiento adecuado de las reservas o medios de pago internacional. Adicionalmente a esto hay o tendría que tener cierta confianza, el sistema monetario internacional debe tener mecanismos contra la ocurrencia de crisis, en este caso de confianza de mecanismos de actuación, en este caso ante determinadas crisis que se puedan presentar. A nivel histórico hay 4 puntos importantes o que marcaron directamente la historia de los sistemas monetarios internacionales. De 1870 a 1914 fue la época del patrón del oro, de 1918 a 1939 fue el periodo de las entreguerras, el periodo tras la Segunda Guerra Mundial, durante el cual las TC se fijaron durante el segundo acuerdo, que fue a partir de 1945 hasta 1973, y a partir de 1973 fue la TC flotante. Colombia ha tenido que enfrentarse durante largos años a crisis financieras que han venido afectando en gran manera la economía del país. A pesar de la evolución en términos de crecimiento económico que tuvo en su momento por sus exportaciones de café, Colombia se ha enfrentado a crisis increíbles como la de 1982, en la que durante la administración del presidente Betancourt fue evidente que el crédito externo se había cerrado para Colombia y, como recordamos, este proceso llevó a un ajuste de forma temprana en 1983, pero luego tuvo que ser de forma agresiva para 1984, el 85, hasta llegar más o menos a 1991. Durante este tiempo se produjo la devaluación del peso frente al dólar, que cayó casi en un 51%. Esto logró que con éxito para en 1991 se refinanciara la deuda externa que tenía Colombia actualmente con las demás entidades. El comportamiento de 1982 refiere a contrastes de periodos de déficits fiscales como los que se registraron desde el 81 hasta el 84, cuando la cuenta corriente de la balanza de pagos promedio tuvo un déficit del 6.2% sobre el PIB, mientras que el déficit fiscal promedio fue del 6% para el PIB. Dado que las entradas de la cuenta del capital promediaban un 5% del PIB, en este periodo terminó por generarse una grave
crisis cambiaria entre los años del 83 y del 84. Dicha crisis fue superada en los siguientes periodos gracias a la adopción de un serio programa de ajuste macroeconómico que redujo el déficit promedio de la cuenta corriente a 1% PIB, mientras que el fiscal y el público se pudo reducir a un 2% PIB, que eso llevó desde el año 1985 hasta el año 1989. La década de pérdida se explica desde el comienzo del déficit que viene por una crisis con el país mexicano, cuando no se pudo afrontar definitivamente el pago de la deuda externa con los países con los cuales se tenía crédito. Como consecuencia a esto, los países industrializados decidieron por distintos problemas económicos aumentar la tasa de interés para que los capitales fluyan en medio de probabilidades de rentabilidad de corto plazo. Dentro de este marco coyuntural, la economía internacional no se podía dejar de mencionar durante el año de 1979, la Reserva Federal de los Estados Unidos aplicó una severa medida económica que consistió en una política monetaria restrictiva para corregir y disminuir la inflación del país estadounidense. Gran parte del endeudamiento de los países con problemas de desarrollo venían desde el año 81 hasta el año 82, en donde se vio afectada directamente Colombia. Se presentaron altos índices de inflación en Latinoamérica afectando al país colombiano, más o menos sobre un 22%. Hubo salida de capitales, hubo pérdida de confianza en los bancos, en las entidades financieras. Hubo crisis, se otorgaron créditos y descuentos a los accionistas y personas conocidas, poniendo en peligro la solvencia y liquidez de las instituciones financieras. Utilizaron el ahorro privado para operaciones dirigidas a adquirir control de otras empresas por cuantías no autorizadas por la ley. Se presentó la administración de instituciones financieras que violaron el principio de la buena fe y servicio al interés social. El PIB cayó en gran manera durante este tiempo, el comercio exterior de igual forma, la inflación empezó a aumentar, pero para este entonces empezaron a buscar medidas de salvamiento, como fueron decretos que realmente regulaban las entidades financieras. Se tomaron medidas para que el gobierno procure que las instituciones merezcan la confianza de tema público. Empezó una vigilancia especial de la superintendencia bancaria a las comisiones de valores según las mismas entidades financieras. Hubo la prohibición de captar dineros de forma masiva y habitual, como se estaba presentando en esa época. Otra de las situaciones que se presentaron durante este momento, y también es como un poco mencionar aquí, es que esta crisis empezó generándose en junio del 82, cuando el sistema financiero sin precedente alguno en Colombia era consecuente las deformaciones del sistema financiero, que a finales de los 70 empezó a generar gran controversia. Para el año del 80 las autoridades adoptaron series de medidas para facilitar el regreso a la normalidad financiera para extinguir la bonanza del sector externo. Se congelaron el encaje marginal, se redujo un 10% el encaje promedio de la captación de certificados, se libraron las tasas de interés para el ahorro a través de instrumentos financieros, y durante el 80 y el 81 no se hizo otra cosa que reformar las tendencias desestabilizadoras del sistema financiero que venían adoptándose desde su momento. Esto fue una crisis que se desencadenó precisamente por su tema político, pero también a raíz del mismo se lograron tener medidas que ayudaran a mejorarla. ¿Qué se puede mirar de esta época? Que esta crisis generó sobreendeudamiento internacional con las instituciones financieras. Hubo una desaceleración de la economía desde el año 81,
hasta el año 83 aproximadamente, donde se generó la quiebra de algunas industrias colombianas. Hubo encarecimiento de crédito internacional desde el 82, aumentando la tasa de interés del vecino país estadounidense. Hubo deterioro de términos de intercambio internacional, se presentaron crisis de expectativas de los agentes económicos, pero principalmente el tema de sobreendeudamiento de las instituciones productivas, tanto financieras como privadas, fueron como el colapso en esta crisis. El gobierno supo realmente actuar y empezó un ajuste sobre el mercado para poder generar confianza. Estas medidas realmente hicieron que llegara una devaluación del peso, como ya lo ha mencionado, cayó casi el 51% frente al dólar. Bajó el valor del peso colombiano, hubo congelamiento de salarios, no se pudieron ni subir sueldos a muchas personas, hubo una oleada de quiebra de las empresas, hubo gran desempleo, generaron protestas y manifestaciones, empezaron la reactivación de fuerzas sindicales y políticas dentro del país, como otras de las muchas cosas que se vieron, como la rivalidad entre el sector real y el sector financiero, el mercado extrabancario y nuevos intermediarios que tuvieron que venir, que se permitieron que empezaran a ingresar en el país, crisis de profesión bancaria, pero finalmente el gobierno de Belisario Betancur declaró el estado de emergencia económica y las soluciones a corto plazo fueron restablecer la confianza en los ahorradores y la creación de nuevas normas y leyes para un mejor comportamiento en el sector financiero. Varios bancos fueron liquidados y financiados y nacionalizados por parte del gobierno. Se crearon mecanismos de control y sanción entre las entidades financieras y empezó a generarse confianza en todo el sector financiero, avanzando finalmente hasta el año de 1991, donde ya hubo una estabilidad para el país. Crisis financiera del 97 en Colombia. Vale la pena señalar algunos aspectos previos que enmarcaron el surgimiento de esta crisis. En primer lugar, se encuentra la gran transformación que sufrió el sistema financiero nacional debido al drástico cambio en su marco regulatorio. Entre el 90 y el 92, el gobierno colombiano realizó una serie de reformas buscando la liberación con el fin de permitir mayor acceso de capitales internacionales y mejorar la eficiencia en la consecución y asignación de recursos crediticios, lo que anteriormente era muy precario. Esta nueva regulación alteró múltiples aspectos del mercado financiero y bancario, entre los que se encuentran como que se privatizó gran parte de la banca estatal, se produjo la entrada de importantes bancos extranjeros o se recapitalizaron algunos bancos nacionales con recursos del exterior. Además, que la gran mayoría de los bancos existentes se reestructuraron por medio de fusión con otros o por revocación interna. Sin embargo, la suma de estos factores externos, especialmente incluso en la crisis asiática y la consecuente salida de capitales internacionales, lo que hicieron fue dar un inicio a una fase de contracción del producto desde finales del 97 hasta inicios del 2001. En medio de esta situación, las autoridades debieron intervenir como el Banco de la República, Fogafín, de manera activa buscando superar estas crisis. Durante este periodo del 97, una de las consecuencias que tuvo la economía colombiana es que involucró no solo fuertes desaceleraciones del producto, donde se vio una de las grandes cifras del Producto Interno Bruto del menos 4.04%. Adicional a eso, aumentó la tasa del desempleo en un 20% y una crisis bancaria de proporciones importantes donde colapsó todo el régimen cambiario existente en ese entonces. Por otra parte, el gobierno nacional declaró emergencia económica en ese momento, con el que el Fondo Nacional de Garantías Fogafín y la Superintendencia Bancaria implementaron una serie de medidas para superar esta crisis. Un ejemplo, la liquidación de algunas cooperativas y bancos estatales, la inyección de liquidez de los bancos ilíquidos pero no insolventes, y para ello una de las implementaciones que hubo, que fue cuando surgió el famoso 2 por 1000,
fue en utilizar este impuesto sobre las transacciones financieras. Ahí fue el momento donde surgió este impuesto.